Ojo a lo que está pasando con Can Yaman, señores. Si pensabais que el actor turco estaba desconectado del mundillo después de todo el rollo, os equivocáis de pleno. Parece que el señorito no solo descansa, sino que lo hace pensando en una persona en concreto. Y adivinad quién es. Sí, habéis acertado. Demet Özdemir. A ver, para ser honestos, esto nos pilla a todos un poco desprevenidos. Últimamente Can estaba en modo ermitaño, enfocado en sus proyectos, en Italia, en esa vida de superestrella que lleva. Nadie esperaba que de repente su subconsciente se pusiera nostálgico o, quién sabe, esperanzado. Lo que sí está claro es que las últimas declaraciones de su entorno más cercano han levantado unas cejas y unas cuantas polémicas. Dicen, y esto es lo que corre como la pólvora, que Can, cuando tiene esos ratos de soledad de pensar en su futuro, en su paz, en sus cosas, pues que su mente divaga y vuelve a ella. Demet. Y no es que lo diga yo Son personas que lo conocen, que trabajan con él. Aseguran que hay momentos en los que se le ve pensativo mirando al infinito, y cuando se le pregunta qué le pasa, o en qué piensa, la respuesta es ella. La actriz con la que compartió pantalla y según muchos, mucho más. Lo que yo creo que está pasando aquí es que el tiempo lo cura todo, o al menos, lo pone en perspectiva. Quizás Can se dio cuenta de que lo que tenía con Demet era algo especial, algo que se perdió por el camino, quizás por la presión mediática, quizás por las agendas o quizás por tonterías. Pero el caso es que ahora, con la calma que le da estar en otra etapa de su vida, parece que echa de menos esa conexión. Muchos dicen que esto es solo una estrategia, que Can siempre ha sabido cómo mover sus fichas para estar en boca de todos. Y no les falta razón, el hombre es un maestro del marketing personal. Pero, ¿y si esta vez es distinto? ¿Y si de verdad hay un sentimiento genuino detrás de estas confesiones indirectas? Yo sospecho que hay una mezcla de ambas cosas. Por un lado está la imagen pública que él cultiva, y por otro, una posible espinita clavada. Pensad en esto, él está en Italia, triunfando con una carrera que va viento en popa. ¿Por qué hablar de Demet ahora? No le hacía falta. Si quiere seguir adelante, podría hacerlo en silencio. El hecho de que estas confesiones salgan a la luz, y además de fuentes cercanas, me hace pensar que hay algo más. Quizás un intento de reconexión, quizás solo un ejercicio de honestidad consigo mismo, o quizás, solo quizás, un mensaje subliminal para ella. ¿Recordáis la química que tenían en la pantalla? Era brutal. Y fuera de ella las fotos, los gestos, todo apuntaba a que había fuego. Luego vino la ruptura, el silencio, cada uno por su lado. Y ahora, este resurgimiento de pensamientos de él. Es como si la herida no estuviera del todo cerrada. Y claro, esto pone a Demet en una situación un poco complicada, ¿no creéis? Ella que parece estar viviendo su vida tranquilamente, construyendo su carrera, y de repente, se ve envuelta de nuevo en este torbellino mediático por culpa de los pensamientos de su ex. ¿Le afectará? ¿Le gustará? ¿Será que ella también piensa en él cuando descansa? ¿Quién sabe? Lo que sí es seguro es que esta historia tiene para rato. Can Yaman no deja indiferente a nadie, y menos cuando se trata de sus relaciones pasadas. Este descanso pensando en Demet Özdemir es el último giro de guión en la telenovela de sus vidas. Pero ahora la pregunta del millón es: ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can todavía tiene sentimientos por Demet o es solo una estrategia para dar que hablar?